En 3 pueblos distintos de México, 3 familias llamaron a la policía aterradas por los gritos de una mujer. Llegaron patrullas, llegaron agentes armados, pero en cada caso, nadie pudo detener lo que ya estaba maldito. Estas no son leyendas, son advertencias de lo que sucede cuando el llanto llega y las autoridades no pueden hacer nada. En la comunidad de San José del Rincón, en lo más profundo de Guanajuato, las noches se fueron llenando de un murmullo que no venía del viento. Primero fue un eco lejano, un sollozo que apenas se distinguía entre el crujir de los árboles y el canto de los grillos. Pero al pasar los días, el llanto se hizo más claro, más humano y más insoportable. Desde lo alto de la barranca, a pocos metros del rancho de los Mendoza, se escuchaba claramente una mujer llorando, como si arrastrara una pena que no tenía fin. Al principio, don Esteban pensó que era el eco del río viejo, o quizá un animal herido, pero cuando sus hijos empezaron a taparse los oídos por las noches y su esposa despertaba con pesadillas que olían a tierra mojada, supo que no era normal. Cada noche a las 3 en punto, como marcada por una maldición, la voz regresaba. A veces gritaba, a veces susurraba, pero siempre lloraba. Y nadie del pueblo quería acercarse a esa barranca después del anochecer. Algunos decían que se trataba de una madre que perdió a su hijo en ese mismo arroyo hace décadas. Otros simplemente dejaban veladoras encendidas sin mirar atrás. Pero Esteban no era hombre de creer en cuentos. Hasta que una noche el llanto se escuchó dentro de su propia casa. Esa noche, después de oír el lamento dentro de la casa, Esteban tomó su machete, salió al patio con una linterna de mano y gritó al aire, desafiando lo que fuera que estuviera jugando con su familia. Pero no obtuvo respuesta. Solo el viento frío y un silencio tan profundo que ni los grillos se atrevieron a romperlo. Cuando volvió a entrar, sus hijos lo miraban con los ojos rojos del miedo y su esposa temblaba en la cocina, abrazando a la niña menor. Al amanecer, con la voz quebrada y los nervios de punta, Esteban fue al pueblo y pidió ayuda a la policía local. Les explicó que cada noche escuchaban una mujer llorar en la barranca y que ahora el llanto había entrado en su casa. 2 oficiales, escépticos pero sin nada mejor que hacer esa mañana, aceptaron patrullar la zona al caer la noche. Cuando Esteban les habló de la Llorona, uno de ellos se rió. El otro se persignó sin decir palabra. Ninguno imaginaba que esa patrulla terminaría marcándolos para siempre. La patrulla llegó al rancho a las 2:47 de la madrugada, con las luces bajas y el motor casi en silencio. Los agentes Ramírez y Castañeda bajaron con linternas y se acercaron a la barranca guiados por Esteban. A medida que descendían por el sendero terroso, sus radios comenzaron a emitir un chillido agudo, como si algo interfiera con la señal. Intentaron comunicarse con la central, pero solo escuchaban estática. Y algo más. Detrás del ruido blanco, por unos segundos, se oyó un gemido, un susurro femenino que no parecía provenir de la frecuencia. Ramírez miró a Castañeda, pero ninguno dijo nada. Al llegar al borde del arroyo seco, vieron algo colgando de un arbusto bajo, un rebozo blanco, empapado como si hubiera sido sacado del agua minutos antes. No había lluvia en días, nadie vivía cerca. Castañeda lo tocó, y al instante su linterna parpadeó violentamente antes de apagarse por completo. Fue ahí que escucharon el primer grito, largo, desgarrado, que parecía venir desde debajo de la tierra. Mientras el grito se desvanecía en el aire, los perros del rancho comenzaron a aullar todos al mismo tiempo, como si algo invisible los estuviera azotando. Uno de ellos, el más viejo, se soltó de su cadena y corrió directo hacia la barranca, ladrando con furia hasta desaparecer en la maleza. Los agentes intentaron seguirlo, pero una niebla espesa surgió repentinamente desde el fondo del barranco, cubriéndolo todo. Esteban
Con el rostro pálido y las manos temblorosas, suplicó que regresaran a la casa. Dijo que eso no era algo que la policía pudiera enfrentar. Castañeda, aún escéptico, quiso quedarse, pero su compañero, más sensible, ya tenía lágrimas en los ojos y un rosario entre los dedos. Al volver al rancho, encontraron al perro muerto en la entrada, con el cuerpo seco, como si le hubieran drenado el alma. Nadie durmió esa noche, y al día siguiente la niña menor empezó a murmurar canciones que nadie le había enseñado. Canciones tristes, en náhuatl antiguo, sobre una madre que no encuentra a su hijo. La niña comenzó a cambiar. Ya no comía como antes, no hablaba con sus hermanos y pasaba horas mirando por la ventana que daba a la barranca. Su madre la encontró varias veces hablando sola, respondiendo a una voz que nadie más escuchaba. Una madrugada, la niña despertó gritando, empapada en sudor, diciendo que la señora del agua quería que la acompañara. Decía que la mujer lloraba porque había perdido a sus hijos y ahora la necesitaba para llenar el río. Esteban intentó llevarla al médico del pueblo, pero la niña se resistía con una fuerza anormal para su edad. Una noche, la familia bloqueó todas las puertas y ventanas con muebles, intentando protegerla. Pero al amanecer, la cama estaba vacía, la ventana cerrada. Ninguna señal de entrada o salida, solo el rebozo blanco, doblado con cuidado al pie de su almohada, todavía húmedo, dejando un olor penetrante a agua estancada. Esteban cayó de rodillas. Su esposa gritaba sin voz, y la policía, al llegar, solo pudo tomar nota, sin ofrecer respuestas. Desde la desaparición de la niña, la casa se convirtió en un lugar hueco, sin tiempo. La madre ya no hablaba, los hermanos no salían, y Esteban vagaba cada noche por la barranca, llamando el nombre de su hija, con una linterna en una mano y una vela en la otra. Pero lo más extraño comenzó al tercer día. En el suelo de tierra del cuarto de la niña aparecieron pequeñas huellas húmedas, como si alguien caminara descalzo desde la ventana hasta la puerta. Las huellas volvían a aparecer cada madrugada, aunque el piso estuviera seco al acostarse. La madre decía que escuchaba pasos durante la noche, pasos pequeños, seguidos por un sollozo lento, casi suplicante. En una ocasión, Esteban abrió la puerta del cuarto y vio una figura blanca agachada al pie de la cama. Pensó que era su esposa, pero cuando ella salió del baño al instante siguiente, supo que algo más estaba ahí y que lo había mirado. Una semana después, la policía organizó una búsqueda formal en la barranca. Vinieron perros rastreadores, voluntarios del pueblo y hasta drones de la capital. Pero nada sirvió. Los perros se negaban a bajar más allá de cierto punto. Se sentaban, aullaban y retrocedían con el rabo entre las patas. Los drones se apagaban al pasar sobre el arroyo seco, cayendo como piedras. Y los voluntarios empezaron a tener sueños extraños, todos similares. Una mujer cubierta con un velo mojado, parada en medio del arroyo, extendiendo los brazos hacia ellos, suplicando por su hijo. Una de las voluntarias, una joven de apenas 17 años, desapareció tras uno de estos sueños. Salió a caminar antes del amanecer y nunca volvió. Sus zapatos fueron encontrados junto al mismo arbusto donde apareció el rebozo. Fue entonces que la policía decidió suspender la búsqueda. Oficialmente dijeron que era por seguridad, pero en el pueblo se decía que había algo esperando en esa barranca. Los oficiales que participaron en la búsqueda comenzaron a tener síntomas extraños. Dolores de cabeza que no cedían con medicamentos, insomnio severo, vómitos sin causa aparente. Uno de ellos, Ramírez, confesó a su esposa que sentía que alguien lo observaba desde el espejo del baño cada vez que se afeitaba. Castañeda, el otro agente, fue encontrado dormido dentro de su patrulla con los ojos abiertos y murmurando en voz baja: «No me lleves,
No me lleves, por favor. Ambos fueron licenciados por problemas psicológicos. Nadie volvió a patrullar esa zona después de las 6 de la tarde. Incluso el padre de la iglesia local rechazó bendecir la barranca. Dijo que algunas presencias no responden al agua bendita, que no están ahí por casualidad, sino por derecho, por castigo, por sangre no saldada. Esteban, quebrado, ya no dormía. Empezó a dejar comida en la ventana de su hija como si todavía viviera ahí, y cada mañana la comida desaparecía, pero el plato siempre quedaba mojado. Un mes después, un grupo de forasteros llegó al pueblo, diciendo ser investigadores de lo paranormal. Preguntaron por la barranca, por la casa, por la niña. Los vecinos evitaron mirarlos a los ojos. Uno de ellos, una mujer joven, convenció a Esteban de permitirles pasar una noche en la propiedad. Llegaron con cámaras, grabadoras y sensores de movimiento, pero lo único que lograron captar fue un grito, tan agudo que rompió el micrófono principal a los 37 segundos de grabación. Al revisar el material, se ve una figura blanca pasando detrás de uno de los investigadores. Ninguno la vio en el momento. 2 días después, uno del equipo fue hallado flotando en un pozo cercano, con la boca llena de tierra. El resto abandonó el pueblo esa misma tarde. Nadie volvió a hablar del caso, y cuando el alcalde fue presionado por periodistas, solo dijo: la policía no puede luchar contra lo que no pertenece a este mundo. Desde entonces, la casa permanece vacía, pero el llanto aún se escucha. La familia huyó del rancho con lo poco que les quedaba. Nunca se halló el cuerpo, pero el llanto siguió. A cientos de kilómetros, en los callejones de Oaxaca, otra voz comenzó a llorar. Y esta vez, la policía no solo llegó tarde, llegó al lugar equivocado, porque ella ya estaba adentro, esperando. En Oaxaca, justo detrás del mercado de abastos, hay un callejón angosto que se curva como una serpiente herida, el callejón de los chapulines. Los vecinos siempre evitaron cruzarlo de noche, no por delincuencia, sino por algo más antiguo, más denso, algo que lloraba. Una madrugada de lunes, un taxista veterano, don Chucho, regresaba a casa después de dejar a su último pasajero. Al pasar frente al callejón, vio a una mujer descalza, de cabello negro empapado y vestido blanco sucio, caminando lentamente con la cabeza agachada. Pensó que estaba herida o perdida. Frenó el auto, bajó el vidrio y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer no respondió, solo seguía caminando, llorando en voz baja, como si arrastrara una tristeza que no era de este mundo. Al bajar para asistirla, ella giró la cabeza sin mover el cuerpo. Sus ojos eran 2 sombras vacías y su boca murmuraba un nombre. No era el de ella, era el de su hija, fallecida hacía 5 años. Don Chucho cayó de rodillas y mientras temblaba, ella desapareció entre la neblina que no estaba ahí un segundo antes. Don Chucho llegó a la estación temblando, con la camisa empapada en sudor frío y los labios pálidos. No pudo explicar del todo lo que vio, solo repetía una y otra vez que ella lo llamó por su nombre y que no tenía ojos, solo oscuridad. 2 oficiales, Juárez y Medina, lo acompañaron de regreso al callejón. El lugar parecía vacío, ninguna señal de la mujer. Pero apenas apagaron el motor de la patrulla, el aire cambió. Un olor a flores marchitas y humedad llenó el ambiente. Caminaron hasta la mitad del callejón y en el suelo, entre las piedras, hallaron marcas de pies descalzos. No eran recientes, parecían hechos en lodo seco, pero no había llovido en días. De pronto, las luces de la patrulla comenzaron a titilar a lo lejos, y un chillido agudo salió por la radio, aunque no estaba encendida. Medina sacó su arma por reflejo, pero Juárez solo dijo en voz baja: «Esto no es para armas».
Decidieron seguir las huellas. Y fue ahí donde las cosas comenzaron a descomponerse. Las huellas conducían hasta la vieja casa de la calle 17, una estructura abandonada desde hacía años, tapiada con madera carcomida y grafitis de advertencia. Algunos decían que ahí vivió una partera que perdió la razón tras la muerte de sus gemelos. Otros, que era un refugio de brujas. Pero nadie se atrevía a entrar. Los oficiales cruzaron la verja oxidada y al acercarse a la puerta sintieron que el aire dentro era más frío que afuera, como si el tiempo no pasara en ese lugar. Entraron con linternas y se encontraron con un salón cubierto de polvo, excepto por un círculo limpio en el suelo, donde descansaban juguetes mojados, alineados con precisión ritual. Muñecas sin ojos, carritos oxidados, unos todavía goteaban. Sobre ellos, velas negras se consumían lentamente, aunque no había señal de que alguien las hubiera encendido. Medina quiso llamar refuerzos, pero su radio estalló en chispas apenas presionó el botón. Y justo en ese momento, una risa baja, como de niña, resonó desde el piso de arriba. Subieron lentamente por la escalera, cada peldaño crujiendo como si se quejara de su presencia. En la planta alta, las paredes estaban cubiertas de frases garabateadas con carbón. «Devuélveme a mis hijos, no te los llevarás, yo los escucho llorar». Medina apuntaba su linterna nerviosamente, mientras Juárez susurraba oraciones apenas audibles. Al fondo del pasillo, una puerta entreabierta revelaba un cuarto cubierto por una cortina blanca, colgando del techo, manchada con algo marrón oscuro. Cuando se acercaron, la cortina se agitó levemente, aunque no había viento. Al levantarla, vieron un espejo antiguo, agrietado, pero el reflejo no coincidía. Ellos estaban en posición, pero una figura más, al fondo, los observaba. Una mujer de espaldas, con el vestido pegado al cuerpo como si estuviera empapado. Y entonces giró, no desde el suelo del cuarto, desde dentro del espejo. Medina gritó. Juárez disparó. Pero el espejo no se rompió, solo devolvió el eco de un llanto que ya no se podía olvidar. Salieron corriendo de la casa como si el fuego los persiguiera, pero al llegar a la patrulla la llave no giraba. El vehículo estaba cubierto de un vapor interior y desde los asientos traseros venía un sonido de respiración. Juárez abrió la puerta de golpe, pero no había nadie. Solo encontraron un pequeño osito de peluche mojado, idéntico al que la hija de don Chucho llevaba siempre. Pero su hija había muerto en un accidente hacía 5 años. Esa noche, los agentes regresaron caminando a la estación. Nadie les creyó del todo, pero al día siguiente, varios niños del barrio comenzaron a contar la misma historia. Una mujer llorando les hablaba desde la ventana, preguntando si querían jugar. Algunos dijeron que ella cantaba, otros que olía a río podrido. Una niña de 8 años dijo que la señora Llorona le pedía que saliera de casa a medianoche. La policía intentó tranquilizar a los padres, pero cuando las cámaras de vigilancia fallaron 3 noches seguidas, comprendieron que lo que había en el callejón no podía ser patrullado. Al caer la noche, el callejón de los Chapulines se convirtió en una zona fantasma. Las luces parpadeaban, los postes chispeaban sin razón y los perros se negaban a caminar por ahí. Algunos vecinos colocaron cruces en sus ventanas. Otros colgaron espejos cubiertos con trapos rojos, un antiguo remedio para alejar espíritus errantes. Sin embargo, los lamentos no se detuvieron. Una cámara privada, instalada en una tienda frente al callejón, grabó a una figura vestida de blanco caminando de espaldas, flotando a escasos centímetros del suelo. La grabación solo duró 6 segundos antes de quedar corrompida. La noticia se esparció, y aunque la policía negó cualquier actividad paranormal, los propios agentes empezaron a evitar esa área en sus rondas nocturnas. Pero lo peor
llegó cuando un niño del vecindario, Emiliano, de tan solo 7 años, comenzó a hablar dormido. Murmuraba frases en voz femenina, con un tono antiguo, como si una mujer hablara a través de él. Decía: «Mi niño, ven, ya te encontré». La madre de Emiliano, aterrada por los episodios nocturnos, decidió grabar a su hijo mientras dormía. Lo que captó la dejó paralizada. A las 2:11 de la madrugada, Emiliano se sentó en la cama, aún dormido, y fijó la mirada hacia la ventana. Con voz de mujer, dijo claramente: «Mamá, ya no llores, ya viene conmigo». Luego sonrió, pero no era su sonrisa, era otra, inmóvil, torcida, sin alma. A la mañana siguiente, la madre mostró el video a la policía. Juárez lo vio y dejó la sala sin decir una palabra. Medina se santiguó, pero no pudieron hacer nada más que recomendar vigilancia. Esa noche, la madre cerró la casa con cerrojos, rezó y dejó a su hijo dormir en su habitación. Al amanecer, la ventana estaba abierta. No había vidrios rotos, no había rastro de huida, solo un pequeño charco de agua bajo la cama y una muñeca de trapo húmeda en el lugar donde Emiliano había dormido. La madre gritó hasta que su voz se quebró, y la policía llegó demasiado tarde. El barrio entero se sumió en una tristeza muda. Las risas infantiles desaparecieron. Las calles se vaciaban antes del anochecer, y los oficiales, presionados por los vecinos, decidieron bloquear el acceso al callejón con cintas policiales. Pero eso no detuvo los lamentos. Al contrario, los intensificó. Se escuchaban más cerca, desde dentro de las casas. Una familia entera se mudó tras escuchar golpeteos en las paredes todas las noches a la misma hora. Juárez pidió permiso para hablar con un sacerdote, el padre Martín, quien accedió a bendecir el callejón. El día de la misa, los vecinos se reunieron con veladoras. El padre roció agua bendita mientras oraba en voz alta. Pero en el momento exacto en que dijo el nombre de la Virgen, un grito desgarrador se oyó desde el techo de una de las casas, haciendo que todos miraran hacia arriba y vieran una figura blanca encorvada, trepada como un insecto, llorando sin rostro. Las velas se apagaron solas y el padre Martín se desmayó. Desde aquel día, el padre Martín dejó de dar misas en el barrio. Nadie más se atrevió a cruzar el callejón, ni siquiera de día. Las cintas policiales fueron arrancadas por el viento o por algo más. Juárez y Medina solicitaron su traslado, pero el departamento los negó. Les ordenaron continuar patrullando, aunque sabían que lo que enfrentaban no podía arrestarse ni explicarse en un informe. Una noche, Juárez fue encontrado dentro de su patrulla temblando, con las uñas ensangrentadas y la radio encendida en bucle, repitiendo una grabación. El llanto de una mujer, seguido del nombre Emiliano, susurrado una y otra vez. Fue internado en un hospital psiquiátrico. Medina renunció días después. Cuando le preguntaron qué vio, solo dijo: no era humana, ni viva, y no lloraba por dolor, lloraba por hambre. Desde entonces, nadie menciona ese callejón. Pero los que viven cerca saben que, si escuchas el primer lamento, es porque ya estás marcado. Oaxaca quedó en silencio, pero el llanto, no. A más de 1000 kilómetros, en una estación policial olvidada en Durango, algo empezó a despertar. Una llamada anónima, gritos imposibles y un cuartel donde la ley nunca más volvió a entrar. Esta vez, el horror ya estaba uniformado. En las afueras de Durango, donde el viento arrastra polvo y secretos por igual, se alza un viejo cuartel policial abandonado desde hace casi 2 décadas. Nadie patrulla por allí. Nadie se detiene. Pero una noche, la central recibió una llamada anónima. Una voz masculina, temblorosa, aseguraba que desde dentro del cuartel se escuchaban gritos de una mujer pidiendo ayuda. Al principio pensaron que era una broma o un vagabundo alucinando,
Pero la llamada volvió a repetirse 3 veces esa misma semana, siempre a la misma hora. 3:13 de la madrugada. Los gritos eran siempre los mismos, largos, desgarrados, como si alguien llorara mientras se ahogaba. Finalmente, 2 agentes jóvenes, Rivera y Almonte, fueron asignados para inspeccionar el lugar. Llegaron al cuartel en una madrugada sin luna, armados y con linternas de alta potencia. Pero apenas cruzaron la verja oxidada, ambos sintieron lo mismo, un escalofrío en la espina que no venía del frío, sino de algo que los esperaba adentro, respirando entre los ecos. Rivera empujó la puerta principal con fuerza, y ésta se abrió con un gemido metálico que pareció dolerle al edificio. El interior estaba cubierto de polvo, papeles viejos y casquillos oxidados. Pero lo que más llamó la atención fue el olor, no a humedad, sino a agua estancada y flores podridas. Almonte encendió la linterna y enfocó el pasillo principal. En las paredes, alguien había escrito con carbón la misma frase una y otra vez. «Devuélvanmelos», cientos de veces, en diferentes tamaños, con letras temblorosas. Rivera intentó contactar a la central, pero la radio solo emitía estática. Luego, se escuchó un golpe seco proveniente del antiguo calabozo. Corrieron hacia allí y encontraron la reja entreabierta. Dentro, el suelo estaba cubierto de agua lodosa. No había tuberías, no llovía, el agua simplemente estaba ahí. Y al acercarse, una burbuja estalló en la superficie, liberando un lamento leve, como el primer suspiro de alguien que regresa del fondo. Ambos retrocedieron, pero la puerta del calabozo se cerró sola con un estruendo, dejándolos atrapados en la penumbra. La linterna de Rivera comenzó a parpadear violentamente, iluminando breves destellos del agua. Una mano flotando, no real, no tangible, como hecha de niebla. Almonte golpeaba la reja, gritando, cuando algo tocó su hombro desde atrás. Giró con el arma levantada, pero no había nadie. Solo una marca húmeda en su uniforme. La radio se activó por sí sola y emitió una grabación que ninguno recordaba haber hecho. Era una voz de mujer, susurrando los nombres de ambos, como si los conociera de antes. Rivera cayó de rodillas, murmurando una oración entre dientes. Fue entonces que la linterna mostró una figura al fondo de la celda, una silueta femenina de cabello largo, empapada, temblando con cada sollozo. No tenía rostro, solo un vacío que goteaba, y cuando dio un paso hacia ellos, el agua comenzó a subir lentamente, cubriendo los tobillos, luego las rodillas, como si el cuarto se hundiera con ellos adentro. En un acto desesperado, Almonte disparó al techo del calabozo, esperando romper algo o llamar la atención afuera. Pero el eco del disparo fue tragado por la oscuridad, sin resonancia. Finalmente, la reja se abrió sola con un chirrido insoportable. Corrieron por los pasillos inundados, pero el agua parecía seguirlos, como si brotara del suelo con cada paso. Llegaron a la sala de interrogatorios, donde las cámaras de seguridad, supuestamente inactivas desde hacía años, estaban encendidas. En las pantallas se veían tomas en tiempo real del cuartel, pero con una diferencia. En cada rincón, en cada esquina, en cada reflejo, la mujer de blanco los observaba. Desde afuera, desde arriba, desde dentro. Rivera gritó. Almonte cayó al suelo, sangrando por la nariz. Una de las pantallas mostró un cuarto vacío, y luego, en una sola imagen congelada, a Rivera, parado al lado de su hijo. Un hijo que había muerto ahogado hacía 6 años. Y la figura al fondo era ella, sosteniéndolo. Rivera se paralizó. Se acercó lentamente a la pantalla, tocándola como si pudiera atravesarla. Murmuraba el nombre de su hijo, llorando como un niño. Almonte intentó sacarlo del trance, pero en cuanto lo tocó, Rivera cayó al suelo convulsionando.
Del suelo brotó más agua, esta vez oscura como petróleo. En las paredes comenzaron a aparecer nuevas frases, escritas en tiempo real como por una mano invisible. Tú me lo quitaste, ahora me lo llevo yo. Lloré y nadie vino. La temperatura bajó de golpe. El vidrio de la sala se cubrió de escarcha. Y en el centro, flotando sobre el agua negra, la figura de la mujer se materializó por completo. No caminaba, no respiraba, solo lloraba, con un llanto tan profundo que hizo sangrar los oídos de Almonte. Intentó arrastrar a Rivera fuera del cuarto, pero las luces explotaron al mismo tiempo. Y en la oscuridad total, el llanto cesó. No porque se hubiera ido, sino porque ya estaba dentro de él. Almonte logró salir del cuartel, arrastrando a Rivera inconsciente bajo la lluvia que ahora caía de forma repentina, aunque el cielo estaba estrellado minutos antes. Al llegar a la patrulla, encontró los neumáticos desinflados y los espejos empañados desde dentro. Encendió el motor a la fuerza, sin luces, sin radio, y condujo hasta el hospital más cercano. Rivera fue ingresado en estado de shock profundo. No hablaba, solo repetía con voz de niño. Ella lo tenía en los brazos. Estaba dormido, tan dormido. Los médicos no encontraron daño físico, pero su corazón latía con una lentitud anormal, como si quisiera detenerse. Esa misma noche, el hijo de Rivera, muerto hacía años en un accidente acuático, fue visto por una vecina, de pie frente a la puerta del cuartel, empapado, inmóvil, con los ojos abiertos como los de un pez ahogado. La mujer juró que el niño la miró y le dijo: «Dígale que estoy bien, pero ella llora por todos, no solo por mí». A la mañana siguiente, el comandante de distrito ordenó cerrar el cuartel por tiempo indefinido, alegando fallas estructurales. Pero entre los oficiales, el rumor ya era otro, que lo que lloraba dentro no era un espíritu común, sino algo mucho más antiguo, una entidad que se alimentaba del recuerdo, del dolor no resuelto. Varios agentes empezaron a quejarse de pesadillas con agua negra entrando por sus ventanas, de escuchar llantos dentro del armario, de ver figuras blancas detrás de ellos en los retrovisores. Un oficial incluso abandonó su cargo tras encontrar a su hija hablando con una mujer invisible en el patio, una que lloraba y decía que también había sido madre. Las cámaras del cuartel, desconectadas desde el incidente, enviaron una señal espontánea a las 3:13 am. Captaron un pasillo vacío, pero en el fondo, una figura se acercaba, llorando. Nunca llegó a la cámara, solo dejó caer algo al suelo. Un zapato infantil, mojado, idéntico al del hijo de Rivera. La presión mediática creció. Periodistas, curiosos y expertos en lo paranormal llegaron a Durango en busca de respuestas. Pero nadie pudo entrar al cuartel. Cada intento era frustrado por fallas eléctricas, bloqueos espontáneos en las cerraduras y, en una ocasión, la pérdida total de señal GPS dentro del perímetro. Los más valientes instalaron equipos alrededor del lugar. En las grabaciones nocturnas se escuchaban sollozos profundos y una voz que repetía frases inconexas: «No los encuentro», «¿Dónde están?», o «Yo también era madre». Algunos sonidos eran tan graves que hacían vibrar el equipo, incluso sin volumen alto. Un sacerdote local intentó realizar una oración desde el exterior, pero a la mitad de la lectura, su Biblia se mojó por dentro. Las páginas quedaron pegadas como si hubieran sido sumergidas en agua. Nadie volvió a intentar intervenir. La conclusión fue clara. El cuartel no estaba abandonado, estaba poseído por un dolor que nunca fue escuchado. Días después, Almonte renunció. Se mudó sin avisar a nadie. Pero antes de irse, dejó una caja en la estación con una sola nota: «Nunca fuimos los primeros, y ella nunca se ha ido».
Dentro de la caja había recortes de periódicos antiguos, desapariciones infantiles, madres ahogadas, cuerpos no encontrados. Todos en las cercanías del cuartel, todos a la misma hora, 3:13. Esa fue la última mención oficial del caso. Hoy, el edificio permanece tapiado, rodeado por una cerca oxidada, pero los vecinos aseguran que el llanto aún se escucha. No cada noche, solo algunas, las más silenciosas, cuando todo parece en calma y alguien pronuncia el nombre de un hijo perdido. Entonces el aire se espesa, las luces titilan y desde dentro del cuartel una voz susurra: «Yo también los busqué y nadie vino». La policía ya no responde esas llamadas, porque saben que cuando llora ya no hay nada que salvar, solo recordar y temblar. 3 lugares, 3 llantos, 3 intentos fallidos de detener lo que no pertenece a este mundo. La llorona no grita para ser escuchada, llora porque ya no hay vuelta atrás. No busca justicia, busca compañía en su dolor eterno. Y si alguna noche escuchas su voz, no llames a la policía, porque lo que llora ya está contigo. Si alguna vez sentiste que el silencio de la noche esconde algo más, no estás solo. Hay historias que no se explican pero se sienten. Y si este relato te tocó, si alguna parte de ti se estremeció, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. Juntos podemos seguir explorando los ecos que el mundo se niega a escuchar, porque el verdadero miedo es lo que nadie se atreve a contar.